las 8. Bueno, en la hora y algo que nos queda. La idea es explicarle con casos concretos, casos de activismo ciudadano, desde la experiencia que al menos yo tengo. Me sale más fácil hablarles desde la experiencia personal que desde cosas más lejanas, ¿ya? Y para eso les voy a mostrar cómo se combinan acciones de activismo ciudadano con formas de medir el impacto de estas acciones para diseñar la ciudad, ¿ya? Recordemos que al final del día este curso de hoy día tiene que ver con diseño urbano y comunidades, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo les voy a mostrar ahora, en lo que resta de la clase, es la experiencia de la ONG Ciudad Emergente haciendo diseño urbano con comunidades, ¿ya? ¿A partir de qué? A partir de casos de urbanismo táctico, donde se pone en el centro a las personas, ¿ya? Y donde se trata de generar prototipos, así como veíamos los casos de Nueva York, que son experimentos, son cosas ligeras, rápidas o baratas. Les voy a mostrar ejemplos de acciones que son relativamente sencillas de hacer, donde a partir de una acción de corto plazo se busca generar un cambio de largo plazo, ¿ya? Les voy a mostrar casos concretos, tanto en Chile como en el extranjero, y les voy a mostrar también algunas herramientas para medir ese impacto, ¿ya? Como al final de la primera parte, como que nos quedamos sin preguntas, de repente vayamos preguntando en el camino, ¿les parece? Si ustedes tienen preguntas, las vamos sacando de forma más orgánica, ¿sí? Porque al final de la clase vamos a ejercitar y vamos a aplicar una herramienta que ya les voy a contar de qué se trata, pero es esta que está acá, ¿ya? Y les voy a pedir que, por mientras yo hablo, se distribuyan estas hojitas, ¿ya? Sí, es uno por persona. Esto lo vamos a ocupar al final de la clase, ¿ya? Pero quiero que lo tengan todos como a mano, ¿ya? Y si tienen lápices, o todos tienen puro celular y ya computador. ¿Alguien tiene lápices? ¿Sí? ¿Tienen lápices de colores? Mucho pedir. Estamos en la escuela de arquitectura de la Universidad Católica. Claro. ¿No trajeron su tal de colores que yo tengo? ¿Trajeron plasticina? No importa, con un solo color basta. Si quieren prestar un color del lado, también lo pueden hacer. Pero yo les voy a explicar de qué se trata esto hacia el final de la clase, ¿ya? Por ahora les voy a adelantar, mientras yo tapo mi lapicito, para que dure. ¿De qué se trata esta segunda parte? Yo lo que tengo acá en la esquina son una serie de herramientas, ¿ya? Para medir acciones de activismo ciudadano, ¿ya? Eso que se ve súper sencillo, la verdad que eso es súper sencillo. No, las expectativas no eran muchas, pero lo que ustedes van a ver acá, yo les voy a mostrar. Son algunos instrumentos que utilizamos en esta ONG que se llama Ciudad Emergente para provocar acciones de urbanismo o activismo ciudadano en barrio, ¿ya? Cosas que apelan al sentido común, cosas que en el fondo tú te vas a sonreír porque tú vas a decir, bueno, si esto lo hacíamos toda la vida. Sí, esto se hacía toda la vida, ¿viste? Comer con tu vecino en la calle, sí, cosas súper sencillas. No sé, esto que está acá donde tú son unos stencils para hacer grafitis en la calle. Y diré, oye, pero eso es ilegal. Bueno, pero si hace con tiza se borra, ¿no? Hay como una serie de cosas que hay acá, de hecho, yo les voy a contar cada uno de los ejemplos para qué sirven estas cosas. No sé si alguno de ustedes se acuerdan cuando iban a la discoteca y les hacían tic-tac, ¿sí? O ese comercial de Axe cuando el tipo se echaba un desodorante y contaba cuántas mujeres lo miraban. No me acuerdo ese comercial. O esto, por ejemplo, que está acá, que todos los que están familiarizados con los controladores Arduino, no es una bomba, no se preocupen. Muchos de los vecinos cuando trabajamos esto decían, ¿qué diablo es eso? Va a explotar mi casa. Esto es un sensor que se llama Smart Citizen Kit, ¿ya? Yo les voy a contar para qué funciona. Pero básicamente lo que quiero mostrarles es que acá en la mesa hay cosas muy concretas que hoy día les voy a ejemplificar casos de urbanismo ciudadano, de activismo ciudadano, con experiencias concretas de la ONG Ciudad Emergente, que es la organización que yo dirijo y trabajo, ¿ya? Para los que no conocen de qué se trata, porque creo que hay una persona que sabe, entonces para los 99% de los que no saben, les cuento qué es Ciudad Emergente. En Ciudad Emergente somos un laboratorio de tácticas de estas acciones prototipos, ¿no es cierto?, rápidos, ligeros. Es un laboratorio de tácticas y de herramientas, como las que están acá, para hacer urbanismo centrado en las personas, ¿ya? Lo que nosotros buscamos como el sueño detrás de esto es hacer que las ciudades se construyan de forma colectiva, que no seamos solamente los expertos que venimos a un programa de ciudades inteligentes los que hagamos ciudades,
sino que se hagan de forma colectiva, que lo hagamos con el vecino, con los amigos, con los familiares, con los desconocidos, con los expertos profanos que saben mucho más a veces que un experto que estuvo 8 años en la academia. Aquellas personas que todos los días transitan por la calle y saben perfectamente qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en su barrio, ¿no es cierto? Por lo tanto, nuestra aspiración es hacer las ciudades de forma colectiva, y por ahora lo que hemos hecho es trabajar esta metodología de urbanismo táctico, entendida como acciones de corto plazo que buscan generar un cambio en el largo plazo, ¿ya? Acciones de corto plazo que pueden ser rápidas, pueden ser sencillas de hacer, pueden ser relativamente baratas de implementar, pero que buscan generar un cambio en el largo plazo, ¿ya? Ciudad Emergente trabaja como en 3 áreas, de hecho, del activismo ciudadano. Una que tiene que ver con crear cultura ciudadana, ¿ya? Cuando tú te encuentras con tus vecinos, por ejemplo, a compartir una comida en la calle y conversar sobre qué es lo que puede mejorar el barrio, eso es volver a construir comunidad. Nos interesa mucho eso de alguna forma. Va por supuesto de que esa comunidad se ha ido debilitando, perdiendo en los últimos años. Tenemos también un área de un laboratorio, donde se prueban cosas, se testean, por ejemplo, infraestructuras ligeras, por ejemplo, para transporte no motorizado, donde no existen ese tipo de infraestructura, ¿cierto? Caso de ejemplo que les pongo ahí, una ciclovía que hicimos en el Isidoro Yáñez hace un par de años atrás. Un área de incidencia que tiene que ver cómo uno puede impactar con estas acciones, con estos datos que uno recoge, en cómo se diseñan las políticas públicas. Finalmente, los datos que uno recoge sirven para algo, ¿cierto? Y cuando hablábamos de la base de información que necesitamos para entregar la flauta a Carlos o a Ana o a Juan, esa información que uno tiene es relevante para tomar la decisión de a quién le entrego la flauta, ¿okay? Si yo no tengo esa información, que es la información que a veces me importa, voy a tomar una decisión poco informada o sesgada, ¿cierto? Nosotros al menos nos interesa construir ciudades centradas en las personas, por eso levantamos datos que tienen que ver con las personas, que muchas veces no están. De hecho, esta cosa tan sencilla que está acá, que el contador de discoteca, lo utilizamos para contar peatones. De hecho, ustedes se van a reír, pero en el fondo, hoy en día, para planificar el transporte de la ciudad, no hay datos de la gente que camina en la ciudad. No hay. Las autoridades no tienen datos de peatones. No saben cuánta gente transita por la calle. Saben perfectamente cuántos autos transitan, porque tenemos los tags, ¿no es cierto? Y porque tenemos la UOCT que controla el tránsito, pero no hay cresta idea de cuántas personas caminan por las calles. Fíjate. Entonces, eso es un dato relevante. Lo que no cuenta, o lo que no se cuenta, no cuenta, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí? ¿Es cierto? Sí, está bien. ¿Sabes lo otro que pasa? Incluso, llevémoslo al caso del... ¿Puedo hablar un poquito más fuerte para que te escuchen? Sí. Llevémoslo al caso del auto. Del auto. Donde incluso la misma encuesta origen-destino se aplica con un lapso muy amplio, donde para que más fiscal y por lo tanto... Exacto. Entonces, Bueno, muy buen ejemplo, sí. datos que también, al caso extremo, donde una ciudad central en auto, la encuesta origen-destino ni siquiera es fidedigna. Exacto. Bueno, y el censo. ¿Te fijas? El censo es como el instrumento de datos que uno utiliza para hacer políticas públicas y todavía no sabemos cuántos somos. Entonces sí, hay una especie de necesidad de esa información. La metodología que utiliza Ciudad Emergente para trabajar es la que ya les conté un poquito, que tiene que ver con combinar estas tácticas, estos experimentos, que permiten que las personas se reúnan, que se convoquen, que se junten, que se conozcan, que compartan, y junto con hacer esa acción rápida, logramos o buscamos medir lo que ocurre, ¿ya? Esa es un poco toda la gracia que hay detrás del trabajo que les voy a mostrar hoy día. No es ninguna ciencia compleja, y la forma de operar de esta metodología es con la misma lógica que les mostré antes: construir algo, medir lo que ocurre y aprender de aquello para poder aprender, replicarlo o informar una política pública o cambiar el diseño de un barrio. Es una aproximación más bien prototipable de diseño de ciudad, ¿ya? ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué es lo que hace Ciudad Emergente? De hecho, yo les voy a contar una reflexión como bien personal, pero yo soy urbanista, arquitecto de esta universidad, yo estudié en estas salas, me formé como arquitecto y la verdad es que estaba súper frustrado con la profesión, con el urbanismo sobre todo. Porque, de hecho, después de haber estudiado arquitectura en esta universidad, fui a hacer un posgrado en una escuela de economía y ciencias políticas en Inglaterra, sobre cómo diseñar ciudades y etcétera. Y la verdad de las cosas es que cuando uno ve los tiempos de las personas y los tiempos de la ciudad, pasa algo súper complejo, porque pareciera que los tiempos de las personas no están en la misma escala que los tiempos de la ciudad. Caso muy concreto, y les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿cuánto tiempo se demora en gestarse un proyecto humano? 9
Muy bien. ¿Cuánto se demora en gestarse un proyecto humano, ¿no es cierto? Una gestación, 9 meses. ¿Cuánto demora un proyecto urbano en gestarse? 100 años. Yo puse una cosa muy optimista, puse 9 años. En casa sí ponte tú del Parque del San Juan de la UAA, que es algo que hicimos de hecho con un equipo de urbanistas en esta misma escuela, en esta misma universidad, el diseño del plan maestro del Parque del San Juan de la UAA. No sé si conocen el San Juan de la UAA. Es la Limaoya del Valle de Santiago, ¿no es cierto? Que antiguamente se inundaba porque es la parte más baja del Valle de Santiago. Colapsaban todo el sistema de alcantarillado. Un proyecto muy potente y muy bonito de armar un parque inundable, de hecho. Se diseñó aquí en esta misma universidad. Todavía no se construye ni siquiera la mitad del proyecto. De hecho, la primera etapa se inauguró hace como unos 2-3 años. ¿Dije? Son lentos. Los procesos de ciudad son largos. Son a veces engorrosos, son complejos de hacer y pareciera que los tiempos de las personas están en otro timing. Nosotros pensamos al menos que se puede hacer ciudad, se puede diseñar la ciudad a partir de poner a las personas en el centro de las decisiones. Cuando tú invitas a una comunidad a hacer un paso peatonal o compartir con sus vecinos, lo que estás haciendo es poner a las personas en el centro del diseño, diciendo no solamente es el beneficio para ti, sino que tú eres responsable también de que las cosas ocurran. Y eso, al menos creemos que puede ser un camino, no una sola forma, pero un camino para hacer algo que se llama las ciudades centradas de las personas. Cuando uno construye o invita a las personas a hacerse parte del diseño de la ciudad, estás hablando de una ciudad que centra sus decisiones en cómo las personas las viven y cómo las perciben. Eso de alguna manera, si tuviéramos que volver a la primera parte de la clase, se arraiga en una teoría de justicia social que tiene que ver con las capacidades, ¿ya? Cuando una persona tiene la capacidad para poder vivir en el tipo de barrio que le interesa vivir, esa es en teoría, porque es una teoría, ¿no es cierto?, es una sociedad más justa. Punto. Cuando alguna persona tiene la capacidad para vivir en el barrio que le interesa vivir, con el tipo de comunidad que le interesa, ¿no es cierto?, y tiene la capacidad de hacerlo y no hay barreras que se le impongan, es una sociedad que centra a las personas, ¿ya? Y lo que yo les voy a mostrar ahora son casos, de hecho, de cómo en Ciudad Emergente hemos tratado de impulsar eso, ¿ya? Ejemplo 1, les voy a mostrar lo que hemos repetido hasta el cansancio, hasta el día de hoy, desde el momento que fundamos esta organización, que es un ejemplo que se llama el malón urbano. No sé cuántos de ustedes antiguamente o recientemente han escuchado sobre esto. El malón urbano no lo inventó Ciudad Emergente. El malón existe desde hace muchos años. Lo que nosotros dijimos fue, oye, ¿por qué no volvemos a encontrarnos en las calles? ¿Y por qué no empezamos a transformar esos espacios públicos donde, por lo general, las calles de la ciudad, al menos de la ciudad de Santiago, son así? En el día, los 364 días del año, son lugares para estacionar el auto, ¿cierto? Y empezamos a pensar, oye, ¿y qué pasa si es que en el fondo empezamos a provocar que la misma comunidad se reúna? Y en el año 2011, de hecho, finales del 2011, principios del 2012, impulsamos estos primeros malones en el barrio de Bellavista junto a una organización que se llama Ciudad Viva. Lo interesante era que cada vecino estaba invitado a traer algo, lo que fuera. Esto sí que es rápido de hacer, porque es barato, no cuesta mucho. La misma mesa de la casa se saca para afuera, la mesa ping-pong, la comida la pongo yo, tú pones el copete y da lo mismo y se puede hacer y no se generan barricadas, ¿no es cierto? Muchas veces algunas personas decían, oye, pero esto es una incitación al terror. No, en verdad es como una incitación a volver a conocer a tus vecinos, ¿okay? Y de hecho les puedo contar que después de 6-7 años haciendo estos malones nunca ha pasado nada malo, ¿okay? De hecho lo hemos hecho en barrios muy pobres. De hecho, estos son por ejemplo los barrios del centro norte, centro alto de Antofagasta, la población René Schneider, donde aquí el gran problema era que nos decían, oye, pero ¿lo vais a hacer con los drogadictos o con los asesinos? Lo vamos a hacer con los vecinos, pero había muchos estigmas, ¿okay?, puestos en el barrio. En barrios tan distintos como por ejemplo, no sé, San Carlos de Apoquindo. Y pareciera ser que lo que es común es que siempre en cada uno de los barrios donde se ha impulsado esta iniciativa con la comunidad, esto es lo que nos dicen muchas veces los vecinos. Como, sí, ok, funcionó en el barrio la René Schneider porque allá son muy comunitarios, o en el barrio San Carlos de Apoquindo, no, es que tienen mucha plata. La verdad es que siempre nos dicen esto, no va a funcionar en mi barrio, porque aquí los vecinos se odian, es imposible. Pero lo que nos hemos dado cuenta, en la medida que hemos hecho esta acción que es muy sencilla, o invitamos a otros a que la hagan, es que los más escépticos terminan siendo los que más apoyan la iniciativa, porque ven en el malón algo muy concreto. Tampoco hay tanta expectativa, la invitación es a conocer a tus vecinos. No va a pasar nada malo, salvo poder decirle las cosas que te gustaban o no te gustaban de la comunidad. En el mismo ánimo de poder medir estas acciones, yo les cuento que durante los 6 años que hemos realizado los malones urbanos hemos medido el impacto que tienen. ¿Qué pasa cuando te juntas con tus vecinos? ¿Qué ocurre
con una comunidad cuando empiezas a conocer el otro a partir de una comida muy sencilla. Lo que nos hemos dado cuenta es que cerca del 84% de las personas que viven en un barrio sienten más afecto por el lugar donde reside después de hacer esto. ¿Por qué? Puede ser porque ellos fueron los que sacaron las mesas, los que pintaron, los que decoraron la calle, ¿no es cierto? Sienten más afecto por ese lugar, lo ven algo más propio. También aumentan un 30% las redes. Pasa que, por ejemplo, el grupo de WhatsApp que tienen los vecinos, que es un simple número, le ponen un rostro. ¿Fíjate? Ah, este era el número más 569-444. Hola, buena onda. Se construye algo de afecto y de redes. La gente sabe quién es su vecino y qué es lo que hace. También aumentan un 10% lo que llamamos el capital social. Yo les voy a, de hecho, mostrar cómo de alguna forma medimos eso, ¿ya? Pero esto tiene que ver con eso, cómo medir capital social. Aumentan un 10% el capital social después de hacer alguna actividad tan sencilla como compartir una comida. Les comparto esta también, que es una reflexión de una vecina luego de haber hecho uno de estos malones. Dice, mira, este encuentro lo que me ha hecho sentir en este país, que se ha construido a golpe de individualismo, ¿no es cierto?, y competitividad, es algo que nos ha hecho olvidar, que es la vida barrial y es la capacidad de volver a saludar. Algo bien triste, ¿verdad? Como, chuta, estamos mal. Pero a partir de eso se pueden construir cosas muy potentes. Fijáis, ya, si yo soy capaz de saludarme, puedo empezar a hacer cosas más complejas, ¿cierto? De hecho, lo que en Ciudad Emergente empezamos a impulsar, viendo experiencias que también pasaban en otros lugares, era esto, mira. En el Reino Unido existe algo que se llama el Gran Almuerzo, o el Big Lunch. Es como un gran malón que ocurre una vez al año, todos los años, hace más de 9 años, donde se juntan más de 7 millones de ingleses a compartir con su vecino, con el ánimo de compartir. Punto. Algo muy potente, que se ha hecho y se replica, y se replica, y se replica, y se replica. Y nosotros, de hecho, dijimos, bueno, ¿y por qué no lo hacemos en Chile? ¿Por qué no probamos? ¿Qué pasaría si invitamos a todas las personas a hacer un gran malón? De hecho, les cuento que lo hicimos. Este año, el 8 de abril de 2017, hicimos el Gran Malón, el primer Gran Malón. Si alguno de ustedes no lo supo, les estoy contando ahora porque les voy a repetirlo. Sí se juntaron 11.800 personas en un día a lo largo de Chile. 11.800 personas en un día en Chile a lo largo de distintos malones. De hecho, registramos 118 malones en distintas ciudades. Algunos de ellos, por ejemplo, bueno, el promedio que calculamos eran como 100 personas por malón, más o menos. Algunos de ellos pasaron en barrios como, no sé, el mismo barrio acá, pero al Liga Norte. De hecho, algunos en el barrio Yungay, otros en barrios, por ejemplo, Torres la Unidad Vecinal de Providencia. Algunos eran como enfocados a los niños, otros eran contra tus vecinos que sacaban sus mesas de tacataca, otros eran como, por ejemplo, comunas como Huechuraba, en Antofagasta. Algunos de hecho sacaban sus parrillas a los condominios. En el IT de Recoleta puede que haya habido algunos, si fueron muchos, y algunos que no lo hemos podido registrar. Sí, esto fue Ponte tú en el Parque O'Higgins, era un malón de sordos mudos, muy bonito porque se generó como una instancia muy potente de aprendizaje. Algunos Ponte tú en el mismo pasaje que siempre utilizan para estacionar el auto, se juntaban con sus vecinos. Este era en el oasis de Antofagasta, el único oasis que tiene en la ciudad. Esto era en Valdivia, de hecho en el río Calle. Algunos sacaban, Ponte tú, no sé, sus mejores pintas para bailar cueca. Bueno, este era como unas cosas medias híbridas con batucadas, pero de alguna forma lo que les estoy contando es que es una experiencia que de alguna manera cuando se replica, cuando se hace, se mide y se aprende lo que ocurre en eso, es posible escalarlo y replicarlo, ¿ya? Y eso es lo que hemos venido haciendo como fundación los últimos 6 años. De hecho, lo que ustedes ven acá es como el kit de herramientas que nosotros entregamos a todos los vecinos que querían hacer uno. Si ustedes dijeron, yo quiero hacer uno, nosotros les hacíamos llegar esto. De hecho, esto está disponible en la página. De hecho, si me ayudan a abrirlo, mira. Es un poco para que vean la ciencia poco compleja que es esto, ¿verdad? Lo que viene dentro de este kit es si lo puedes desplegar, viene por ejemplo como un afiche donde viene como un aviso para que todos los vecinos del barrio o en el edificio, en el ascensor lo pongan y digan, va a ocurrir un malón en tal día, a tal hora, en tal calle. El otro Ponte tú que está acá, que es más de tamaño de impresora, entonces tú lo puedes imprimir en la pega y lo vas repartiendo como en los distintos lugares de la calle. Eso que está ahí, Ponte tú, son recetas para cocinar cosas. Y dices, oye, pero ¿qué hago ese día? Mira, podrías provocar una comida. ¿Okay? Antiguamente se tocaba la puerta para pedirle azúcar a la vecina, ¿se acuerdan? Bueno, de repente uno podría sorprender a la comunidad con un jugo de fruta, un queso de zapallo italiano. Bueno, venía una serie de cosas
que de alguna manera son incentivos o motivaciones para volver a hacer algo súper sencillo, si no es tan complicado. De hecho, a los más motivados les entregamos esto, mira. Ayúdame tú a abrir. Se llama la cajita malonera. Y saquen el más simple. De hecho, vieron, claro, como cerca de 200 personas que recibieron eso porque nos llamaban, nos escribían, sí, en verdad, sabes que eso en verdad es lo más motivante que he hecho y me encantaría como construirlo. Entonces aquí venía, ponte tú, unas banderinas para colgarlos en la calle, y eso se empezó a transformar como un objeto de deseo, como, oye, qué entretenido, una cuerda para saltar, para que los niños vuelvan a dejar el iPad y agarrar la cuerda, ¿okay? Como que algo que a veces funciona, o tizas, por ejemplo, algo tan sencillo como tener unas tizas para rayar la vereda y hacer el espacio público como un lugar de juego. Cosas que de alguna manera, de nuevo, son para la risa, y literalmente, porque se construye un espacio lúdico, el espacio de la calle. De hecho, una de las cosas que venía ahí también eran unos stickers para poner los nombres de tu vecino, para saber tu nombre. Sí, dale. ¿Cómo convencí a esa comunidad que no está muy convencida de participar con el gallo que igual cacho que vienen del ojo, Claro. por ahí de la esquina, para que hagan esto? La sugerencia que nosotros decimos es haciéndolo, ¿no? Porque en el fondo, haciéndolo. De hecho, gran parte en la participación ciudadana hay una teoría que se llama el 70-20-10. ¿Qué quiere decir eso? El 70-20-10. De una comunidad de un 100% de vecinos, el 20% de los vecinos son los motivados que hacen algo. Que van a hacer, ponte tú un malón, un 20%. Hay un 70% que se va a sumar solamente cuando vea que esos 20 están haciéndola y le está resultando. Como que van a llegar, y se van a sumar a ese. Vaya a tener un 90% de gente haciendo algo en el largo plazo. Hay un 10% de vecinos que no los vaya a sumar nunca. Aunque les fallí, no. Eso te van a odiar. Pero al menos vaya a contar con un 90% de personas que van a participar de una actividad, y eso es harto. Pero de alguna forma, para que esto ocurra, hay un 20% que tiene que estar motivado a hacerlo, ¿okay? Que probablemente van a ser esos que los van a considerar locos, los que están pelando el cable, etc. Pero que de alguna manera provocan ese cambio, ¿sí? Yo les voy a mostrar ejemplos de otros proyectos que han ocurrido luego de hacer un malón. ¿Qué pasa cuando una comunidad se reúne? ¿Qué pasa cuando hay confianza? ¿Qué pasa cuando hay más redes en la comunidad? ¿Qué pasa cuando hay capital social? ¿Qué se puede lograr? ¿Ya? Les voy a mostrar un ejemplo del caso de la Ocuplaza. Ocuplaza es otra de estas actividades como activismo ciudadano. Es una ocupación de un lugar transformándolo en una plaza, ¿ya? Ocuplaza del reciclaje. Esta es una acción que hicimos, de hecho, la hemos hecho repetidas veces en distintas ciudades. Les voy a mostrar el caso de Valparaíso. Esta es la postal que uno tiene de Valparaíso muchas veces, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes es de Valparaíso? Porque hay hartos porteros. Se parece al alcalde. Sí. Valparaíso tiene esta postal, ¿no es cierto? Pero también Valparaíso tiene esta postal. Y uno la conoce cuando hemos ido a la ciudad, sobre todo el 1 de enero, ¿no es cierto? O el 20 de septiembre, uno se encuentra con este tipo de situaciones en las calles. De hecho, pasa que Valparaíso, pese a ser una ciudad declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un sector de la ciudad, no es toda la ciudad, un sector está declarado como Patrimonio de la Humanidad, no tiene, por ejemplo, sistemas institucionales para el reciclaje. No hay un sistema institucional de gobierno local o regional para incentivar el reciclaje. Lo que nosotros pensamos en el año 2013 era, si es que no hay un canal institucional para reciclar, ¿querrá decir que la gente no quiere reciclar? ¿Será que la gente quiere vivir con situaciones de residuos o vertederos ilegales? Para eso, para poder probar ese supuesto, lo que hicimos fue desarrollar un experimento, construir algo, medir y aprender a partir de qué pasaba en ese lugar, ¿ya? De hecho, lo que hicimos fue instalar como una campaña de reciclaje con activistas de la ciudad, del Cerro Cárcel, del Cerro Panteón, algunas personas de la Universidad Católica de Valparaíso, y desarrollamos una acción muy sencilla, muy barata, que era ver qué pasaría si en 30 días invitamos a las personas a reciclar en un barrio donde no existen sistemas institucionales para hacerlo, y como les digo, instalamos algunas bolsas que se llaman sacas de reciclaje, que son como unos sacos de papa más grandes donde se van instalando, se meten botellas, de hecho. Instalamos y pusimos estas sacas en distintas juntas de vecinos durante 30 días. ¿Qué pasó durante esos 30 días? De hecho, para nuestra sorpresa al menos, se juntaron más de 12.000 botellas de PET. Esto fue el año 2013. En 30 días se juntaron más de 12.000 botellas de PET. En esto, de hecho, 4 puntos que hicimos en distintos lugares de la ciudad. Con esas 12.000 botellas de PET, lo que hicimos con distintos voluntarios y personas de Valparaíso fue armar una intervención en el espacio probablemente más valorado, que es la Plaza Sotomayor al menos,
donde hay un espacio bastante cívico que suele ocuparse poco. Y lo que tratamos de provocar con esa intervención en la Plaza Sotomayor fue una conversación sobre qué hacer con estos residuos. Esto perfectamente se puede evitar. Esas 12.000 botellas de PET se pueden perfectamente eliminar o no producir, de hecho, o reciclar, ¿cierto? De hecho, lo que ustedes pueden ver acá en ese pequeño container de mano derecha es una suerte de punto donde hicimos una carta ciudadana. De hecho, lo que invitamos a distintas personas era a firmar una petición para legislar sobre la reducción del uso del plástico en Chile, no solamente en Valparaíso. Lo interesante fue que se juntaron más de 1.000, me equivoco, eran como 1.016 firmas, de hecho. Esas 1.016 firmas las recolectamos y las enviamos al Parlamento para legislar sobre la ley del reciclaje. De hecho, 4 años después de esto se aprobó en Chile la ley REP, que es la ley de responsabilidad extendida al productor. Y eso es bien potente porque de alguna manera esta intervención duró re poco, duraron como, no sé, un par de días. Pero los datos y el cambio de mirada que se produce con acciones que uno las pasa por el cuerpo son muy potentes. Y la información también contribuye a tener alguna información relevante para poder legislar sobre un problema que tiene que ver con gestión de residuos, ¿no es cierto? De hecho, lo interesante es que si bien se juntaron las firmas, se dirigieron al Parlamento, ¿no es cierto? Lo que también se hizo, o lo que ocurrió, fue que este reciclador de base que se llama don Pedro Grelin conoció a este otro personaje que se llama Benjamín Briones. Él es un dirigente de una junta vecinal que se llama el Patio Volantín, en el Cerro Cárcel. Ellos no se conocían antes de la intervención. Gracias a que se instaló una saca de reciclaje en su junta de vecinos, don Pedro hoy en día retira todas las semanas el plástico que ellos reciclan. Es algo intangible, es algo que no se ve, pero es algo de largo plazo, finalmente, porque ahí se construye un vínculo, una relación entre las personas. Entonces, por el lado de la permanencia de algo que es intangible, es muy potente. A Ciudad Emergente le hizo muy bien este proyecto, porque de alguna forma, sin nosotros ni siquiera pensarlo, esa foto que ustedes ven ahí no la sacamos nosotros. Fue una persona que ese día llegó, pegó la foto, sacó esa foto que parece como de museo y terminó en un museo, porque nosotros lo publicamos en internet, esa imagen. Me aparecen estos tipos jugando, en la plaza de reciclaje estaba todo de alguna forma reutilizado. Nos llamó, de hecho, 6 meses después de que subimos la foto, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA. Dijeron, oye, Ciudad Emergente, esta intervención que ustedes hicieron en Valparaíso es notable, una intervención que hay que destacarla en esta exhibición de urbanismo táctico que vamos a hacer en el museo. ¿Quieren participar? Fuimos a Nueva York, de hecho. Estuvimos, de hecho, presentando el proyecto durante los meses que duró la exposición y fue muy potente para darle más visibilidad a un trabajo muy local, pero a escala global. Porque finalmente esto ocurrió en un barrio de Valparaíso, en una zona de la ciudad, ¿no es cierto? Así como los malones también ocurren en distintos barrios, pero empiezan a tener un eco global. Porque hay mucha gente que está mirando esto en la era urbana como una forma de acercar a las personas también al diseño de ciudad. Yo les voy a mostrar un caso distinto de Ocuplaza, que no fue en Valparaíso. Esto es la ciudad de Washington, D.C., donde está nuestro querido amigo impronunciable del muro, ¿cierto? Bueno, por ahí está. Esto fue antes de que llegara Trump, de hecho. Esto fue como 5 días antes de las elecciones, de hecho. 10 días antes de la elección. Nos invitaron a hacer esta Ocuplaza, de hecho, pero por otros propósitos, por temas de gentrificación. ¿Se acuerdan que hablamos de gentrificación? Ya. Este barrio se llama Adams Morgan. Es un barrio que está en el, yo diría, centro norte de la ciudad de Washington, D.C. Es un barrio parecido a Bellavista. Y lo que ha pasado con este barrio es que las comunidades latinas que históricamente vivían en el barrio se han visto desplazadas por grupos que han llegado con mayor ingreso económico, ¿ya? Y lo que hicimos, de hecho, fue preguntar, a partir de una intervención que ha estado Ocuplaza, una acción de corto plazo, preguntar y levantar información sobre cómo estaba cambiando el barrio. ¿Está cambiando para bien o está cambiando para mal? De hecho, ustedes pueden ver ahí un pendón grande que dice ¿cómo está cambiando Adams Morgan? ¿Está cambiando para beneficio de la comunidad o para el contrario? ¿Ya? De hecho, lo que ustedes ven ahí es una grúa, ¿no es cierto?, que está construyendo un hotel en lo que era una iglesia. Ese edificio que está ahí es una iglesia que de hecho hoy en día ya no se utiliza. Porque las mismas comunidades latinas que eran muy creyentes, de hecho ya tampoco van al barrio, ya no lo habitan. Entonces, el proceso de cambio de la ciudad es muy rápido. Y las personas que nos invitaron a desarrollar el proyecto, que es la Oficina de Planificación de Washington, D.C., buscaba nuevas herramientas para poder involucrar a la comunidad en un proceso de planificación del barrio, ¿ya? Entonces, de hecho, esta es una imagen de cómo se utiliza gran parte del tiempo en la plaza de Adams Morgan, que se llama Unity Park, que son probablemente 6 o 8 personas
que se juntan a carretear con copete, y lo que se hizo fue un bombardeo de hamacas. Así como hablamos del bombardeo de sillas en Washington, en Nueva York, aquí hicimos un bombardeo de hamacas. ¿Por qué hamacas? Porque gran parte de las comunidades que vivían en ese barrio eran del Salvador. El Salvador, si ustedes no lo sabían, es el primer productor mundial de hamacas. Entonces era una forma, un guiño, era un gesto para poder reconectar o empatizar con algo que era bastante local del barrio. Y de hecho es interesante porque gran parte, de hecho el 80% del PIB del Salvador viene de remesas que se mandan desde Washington al Salvador. O sea, hay una comunidad muy fuerte, gente de El Salvador. Las remesas son los sueldos que se mandan, así como en Chile pasa con algunas comunidades de inmigrantes que mandan también recursos a su país, a sus casas de origen. Lo que hicimos acá, de hecho, fue instalar una serie de datos, artefactos para recoger esa información sobre cómo está cambiando el barrio, sobre cómo era un buen vecino, sobre cómo las mismas comunidades podían volver a reencontrarse en el espacio público con algo que era muy local, que en este caso era un poco el tema de las hamacas, ¿no es cierto? Pero estaba abierto no solamente a gente de El Salvador, era cualquier persona que quisiera participar de la construcción de ese espacio colectivo, de hecho. Bueno, ahí también lo pasamos súper bien. Lo interesante era cómo la intervención empieza a invitar no solamente a los 4 sospechosos de siempre, sino que empieza a ser un espacio para toda la comunidad. De hecho, las mismas bandas de los colegios que vivían en el barrio dijeron: yo quiero dar parte o ser parte de esta intervención. Vamos con la banda local del barrio. O por ejemplo, niños o artistas que de hecho hacían uso o querían hacer uso de ese espacio público, lo pudieron hacer porque era muy sencillo el sistema, ¿no es cierto? De hecho, esa intervención de alguna manera son el tipo de datos o información que se recogió, y la forma de poder procesar esa información es a partir de segmentaciones de datos muy sencillas. Por ejemplo, saber de dónde viene, qué edad tiene, ¿no es cierto? Con eso uno empieza a filtrar un poquito el nivel de información con el que uno empieza a trabajar. Y de hecho, cada una de esas papeletas que ustedes ven ahí no es simplemente una intervención artística, cada una de esas papeletas es una hoja de respuesta. De hecho, viene al reverso la segmentación. Entonces, era una suerte de intervención científica. Porque alguien de lejos lo podía ver, qué bonito. Alguien de cerca decía, qué interesante. Tiene como 2 lecturas. Y eso es un poco la manera de empezar a combinar también distintas disciplinas en algo que puede ser activismo ciudadano, y también empieza a dar datos sobre cómo se puede planificar el barrio de forma más inclusiva, porque lo que nos dimos cuenta era que no solamente habían inmigrantes de El Salvador, y esa era un poco la hipótesis que tenían las personas que nos invitaron a hacer el trabajo. Había personas que venían de todas partes del mundo y que de alguna manera hablan de la diversidad de estas ciudades que están creciendo de forma tan rápida. Toda la información que se recogió en esa intervención de Ocuplaza hoy en día es parte de los datos que utiliza la Oficina de Planificación para hacer intervenciones creativas en Washington, D.C. Por lo tanto, una acción muy sencilla puede ser un instrumento de planificación de diseño urbano, de hecho. Puede ser una herramienta de diseño urbano. Les voy a mostrar, para ir terminando estos ejemplos y pasar a la aplicación del instrumento, un par de ejemplos que tienen que ver con transporte urbano. Colectivo Muévete, de hecho, ha sido gran parte, o uno de los protagonistas más importantes de estas intervenciones, que se llama la intervención del Mapocho pedaleable, o el Yo Vivo Mapocho. Este es nuestro río Mapocho cuando llueve, ¿no es cierto? Todos lo conocemos y es parte de nuestra idiosincrasia. Este es nuestro río Mapocho cuando no llueve, y cuando se le ocurre a algunas personas decir, ¿por qué no reactivamos el espacio tan valorado que es de la ciudad y que muchas veces ha sido la espalda de la ciudad de Santiago? ¿Por qué no lo recuperamos con algún tipo de uso colectivo? Desde el año 2013, si no me equivoco, el colectivo Muévete y la organización Pedaleable empezaron a hacer acciones en el lecho del río para probar que se podía pedalear por el lecho durante los 360 días del año donde no corre el agua, como le mostré en la foto primera, ¿no es cierto? Lo interesante de esa intervención, de hecho, fue que se empezó a partir de construir algo, no quiere decir que sea definitivo, a partir de un prototipo. ¿Qué pasa si hacemos yoga en el río? ¿Qué pasa si andamos en bicicleta? ¿Qué pasa si hacemos un asado? Todas esas cosas son posibles a la medida que uno las prueba, ¿no es cierto? No tienen por qué ser teoría, pueden ser cosas reales. A eso por eso yo trataba de comentarles de que la ciudad que uno quiere puede ser ahora, puede ser centrada en las personas. Lo que hicimos, de hecho, durante años consecutivos con la organización Pedaleable fue medir qué pasaba ahí. De hecho, instalamos un artefacto que se llama el árbol de ideas, instalamos también una herramienta que se llama Dibujando el Bienestar, que ustedes la van a aplicar en un ratito más, y unos mapas participativos para preguntar por qué diablos bajaban los ciclistas al río. No sé si alguno de ustedes bajó, pero si vio algún tipo de estas intervenciones, había esta lamparita que empezó a recoger los datos de por qué los ciclistas bajaban al río y cómo les gustaría. Lo interesante de estos datos que uno empieza a recoger es que empiezan a aparecer cosas insospechadas.
De hecho, cuando tuvimos que catalogar todas estas respuestas, nos encontrábamos con cosas que no sabíamos cómo agruparlas, de hecho. Alguien decía, porque quiero celebrar mi cumpleaños, porque mi polola me obligó, o por qué no. ¿Okay? Entonces son cosas que se escapan del sentido común y que hablan de, por ejemplo, de una ciudad más vivible, de contar con una ciudad más vivible. ¿Por qué bajaste a andar en río? ¿Por qué bajaste a andar en bicicleta al río? Porque quiero una ciudad más vivible, punto. No hay mucha contraargumentación frente a eso. Es como cuando, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, no sé si conocen ese proyecto que se llama el High Line, que es un parque elevado que pasa por la ciudad de Nueva York. Cuando se hizo el High Line, que fue la recuperación de una ruta de tren y se transformó en un parque, mucha gente decía que el High Line era para que los neoyorquinos hicieran nada. Porque los neoyorquinos todo el día están trabajando, haciendo cosas, y esto era para hacer nada, era caminar. Quizás el mapocho pedaleable sea para que los ateinos hagan nada. ¿Sí? Y no tiene nada de malo, al contrario, hace que la ciudad sea más vivible. De hecho, algunos datos también de cómo esa información se va recogiendo y visualizando. Te comentaba Luis, ¿no es cierto? ¿Sí? No. Bueno. No. Amigo de Cuba. Sí. ¿Cuál era tu nombre? Luis. Luis, estaba bien. Estaba muy interesante. Estos son con la visualización RAW que te comenté. El tipo de catalogar los datos que se recogen, cómo visualizarlos en dendrogramas. Son formas de visualizar esos datos. Por ejemplo, estos mapeos participativos también empiezan a comprender o a dar ciertas luces de dónde vienen y provienen las personas que participan de estas intervenciones, con algo tan sencillo como preguntar tu origen-destino. Todos estos datos, de hecho, están disponibles para que ustedes lo revisen en el sitio de Ciudad Emergente que yo les escribí en la pizarra. Lo interesante de esta intervención, que se repitió año a año, 2013, 2014, 2015, 2016, es que después de la insistencia, así como el paso peatonal que era ilegal, ¿no es cierto?, y que las autoridades lo borraban, las autoridades este año del gobierno regional metropolitano aprobaron la construcción definitiva de este proyecto, que es muy potente finalmente, porque es un ejemplo de cómo un prototipo, una acción que se puede ir testeando, va generando apoyo ciudadano, va generando apoyo político, que muchas veces es lo más relevante para que estas cosas se transformen en cambios de largo plazo. Cuando hay voluntad política detrás de esto, se generan cambios de largo plazo y eso es un caso muy real. Para ir terminando les mostraré qué pasa cuando uno hace malones vinculados al tema de cambio climático, ¿ya? Y esto de hecho es una iniciativa que se llama Calles Compartidas, que realizamos el año pasado en la ciudad de Santiago, de hecho, con el enfoque de poder trabajar temas de cambio climático a partir del cambio de hábitos, ¿ya? ¿Qué tipo de hábitos? Nuestros hábitos de transporte. De hecho, nosotros sabemos, de hecho, no solo nosotros, en general hay datos, hay argumentos que hablan de que cerca del más del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del transporte, ¿ya? Por lo tanto, sí importa cómo uno se mueve en la ciudad. Sí importa cómo uno se mueve en la ciudad, sobre todo en temas de generación de gases de efecto invernadero. De hecho, no por nada Santiago está declarada zona de saturación por la cantidad de material particulado 2.5 que hay en el aire, ¿ya? Hoy en día también se hace mucho más evidente por el tema del uso de leña, ¿ya? Y la calefacción es una de las cosas que hace más crítico el problema, pero el 20% al menos viene también de cómo nos movemos. Lo que hicimos de hecho fue generar un prototipo, no en la ciudad entera de Santiago, sino que dijimos, ¿por qué no lo probamos en una comuna? Y ni siquiera en toda la comuna, ¿por qué no lo probamos en un solo punto, en un micro barrio o en una parte de la comuna de Santiago, con el ánimo de aprender y ver cómo esto se podría replicar a mayor escala, ¿ya? Esta es la idea del prototipo o lo escalable de estas acciones. Lo que hicimos fue probar con una serie de grupos del barrio Bellas Artes, el barrio Las Tarrias, con grupos de ciclistas, con estudiantes, una serie de tácticas. De hecho, las tácticas que hicimos fueron una calle compartida, una ciclovía como la de Eliodoro Yáñez, que es una ciclovía experimental, y un malón urbano para poder conversar sobre qué tan dispuestos estamos para cambiar nuestros hábitos de transporte. El caso que les muestro ahí es la calle José Miguel de la Barra, que tiene de hecho 7 pistas de autos. Lo interesante de esta calle, que hoy en día de hecho tiene 6 pistas, o sea, tiene 7, tiene una pista menos de auto. Podría tener una pista menos de auto, y les voy a mostrar por qué. Esta fue la intervención de Calles Compartidas, fue básicamente borrar lo que son las pistas de los autos, borrar la vereda, borrar la ciclovía que no existen, ¿verdad? A partir de un patrón muy sencillo de puntos de colores. Y estos puntos de alguna manera generan una superficie homogénea en una calle donde están muy marcadas las pistas de automóvil. Lo que hicimos fue una invitación a compartir el espacio público y ver qué pasaba cuando uno comparte la calle. ¿Qué pasa cuando uno hace una calle compartida? De hecho,
Ese día desplegamos un malón con los vecinos del barrio de Las Tarrias Bellas Artes a conversar, de hecho, sobre qué tan dispuesto estaba a contaminar la ciudad. De hecho, se generaron conversaciones súper potentes. Y lo que hicimos, de hecho, con este sensor que está acá, instalamos 4 de estos sensores a lo largo de todo el barrio. Lo que logramos identificar con este sensor, que logra medir a partir de una controladora Arduino que tiene aquí en el interior, logramos recoger datos de la cantidad de CO2 que se produce en el barrio, la cantidad de nitrógeno, la temperatura, la luminosidad, el ruido. Y lo interesante es que cuando se comparte la calle, cuando se hacen estos malones o cuando se reduce el uso del auto, ¿no es cierto? La cantidad de emisiones de CO2 se reducen en 9 veces en un lugar. La cantidad de emisiones de CO2 se reducen en 9 veces. Es muy potente. De hecho, el día que ustedes ven acá, que fue el 4 de septiembre, se generó una baja muy fuerte en la concentración de CO2, producto de que básicamente había menos autos. Se pasaba menos autos. Era como, es obvio, pero cuando uno ve los datos, te empieza a hacer más sentido el impacto que pueden tener compartir las calles. Como que ya no es simplemente pasarlo bien, la chacota y el carrete, es algo muy potente para, por ejemplo, enfrentar temas de cambio climático. Es algo serio, es algo que puede ser muy potente como estrategia política pública. De hecho, cuando levantamos datos, por ejemplo, sobre qué tan dispuesto estás para descontaminar la ciudad, fue un poco, yo creo que decepcionante ver que la gran mayoría de las personas, cerca del 30%, le pasan la guaguita a su pareja. O sea, que otro se haga cargo del problema. Como que la gran mayoría de las personas no están dispuestos a hacer nada para descontaminar la ciudad. Como que la responsabilidad es de un tercero. Es del Estado, es del municipio, es de la empresa, pero la verdad es que no, que yo no soy el taco. Como que uno no se da cuenta que cuando está dentro del auto y uno dice, oye, pero es que el medio taco que hay, uno está haciendo el taco. ¿Ves? Uno es el taco. Y el otro multiplicado por mucho. Cuando dice, oye, está tan contaminada la ciudad de Santiago, es una ciudad de mierda. Uno está ahí generando eso. Entonces, 30% de las personas dice que no está dispuesto a hacer nada porque es un problema del otro. Lo que nos habla de que hay una necesidad de concientizar aún más a toda la ciudadanía, ¿no es cierto? Lo bueno es que igual aparece ser con un 20% de gente que dice, mira, yo en verdad estoy dispuesto a moverme en bicicleta si es que es algo que está relativamente cerca. Otros dicen que están dispuestos a compartir el auto, lo que es súper eficiente, ¿te fijas? Si me voy a pegar un pique, por lo menos comparto el auto con mis compañeros de pega, ¿no es cierto? O trato de hacerlo más eficiente. De hecho, aquí hay algunas de las respuestas escritas sobre esas percepciones. Algunos decían, mira, yo estoy dispuesto a dejar de fumar. Ese sería por otro lado. Pero bueno, puede ser algo beneficioso para el mismo. Pero incentivar a amigos y a la familia que utilicen más la bicicleta o usar el transporte público en vez del auto, etc. Son cosas potentes. La consulta. Sí. En el malón urbano, empezó un viernes y un domingo. Sí. Esta calle compartidas. El día domingo hicieron el malón, ¿no? Sí. El viernes Y el sábado hubo una ciclovía experimental. Cuando yo les comenté que antes de la intervención habían 6 pistas de auto y ahora hay 5, es porque después del experimento de la calle compartida y de trazar la ciclovía, el municipio de Santiago construyó una ciclovía en esa calle que ya estaba planificada previamente en todo caso, pero tenían una gran problemática de echarla a andar, porque no tenían apoyo suficiente de los mismos vecinos. Entonces la intervención sirvió para poner de acuerdo a los vecinos de que era algo que era bueno para el barrio, y no solamente para el barrio, era bueno para la ciudad, porque esa ruta que pasa de hecho por José Miguel de la Barra conecta otras ciclovías. Entonces de hecho hoy en día pasan mujeres que antes se sentían inseguras con un carrito con los niños, ¿no es cierto? O más personas salen a andar en bicicleta porque se sienten más seguros. Entonces es una forma de generar un cambio de hábitos. Por eso yo les hablaba que este proyecto lo que busca es enfrentar un tema de cambio climático a partir de un cambio de hábitos. Que yo diga, hoy en día tomo la decisión de poder hacerlo en otro modo de transporte. ¿Okay? Con eso un poquito es lo que trato un poco de orientar eso. Y este ejemplo lo voy a pasar rápido porque también es algo de las últimas cosas que hicimos para llegar al ejercicio, pero tiene que ver con un piloto de caminabilidad, a fomentar los espacios peatonales en la ciudad de Santiago. Este es el caso de Alameda Caminable en Portugal con Alameda. Lo que se hizo fue pilotear una estrategia que desarrolló el gobierno regional de la ciudad de Santiago, que se llama la estrategia de resiliencia. Es una estrategia que se desarrolló durante todo el año 2016 y como etapa culmine de este ejercicio teórico, que es un libro, dijeron, piloteemos alguna de las tonteras que están escritas acá. Van a perdonar los amigos de la estrategia de resiliencia. Pero son estrategias muy potentes que muchas veces se quedan en el escritorio de los tomadores de decisiones y no pasan más allá de eso. Entonces dijeron, ¿por qué no probamos y hacemos algo en la calle? Para ver qué pasa cuando uno pasa de la teoría a la práctica. Lo interesante fue que a partir de seleccionar una esquina que
que está catalogada como la esquina de la muerte. No sé si se acuerdan que el año 2015 un automovilista atropelló como con resultados fatales a 3 peatones, fue algo bien visto en las noticias, etc. Pasa que en esa esquina solamente el 9% de la superficie está dedicado al peatón. Con este pequeño sensor, no un sensor, en verdad es un contador, con algo tan sencillo como esto, de hecho, uno puede levantar información relevante que te permite entender que, de hecho, bueno, el 39% de la superficie está dedicado hoy día al peatón, pero uno puede levantar datos que te permiten ver cómo, contando peatones, uno puede tener un argumento para poder modificar ese espacio en favor de ellos. De hecho, hoy en día, después del piloto, de hecho, durante el piloto, se aumentó la superficie peatonal en un 40% en ese espacio, con un 30%, y lo que reduce la posibilidad de accidentes de tráfico en un 74%. Esa información hoy en día está sobre la mesa, y de hecho la Municipalidad de Santiago junto al Gobierno Regional dijeron, bueno, en vez de borrarlo, pintémoslo nuevo de forma permanente. Entonces hoy en día de hecho se están haciendo las modificaciones de tiempos de semáforo para que se puedan en el fondo cruzar de forma sencilla y avanzar sobre algo que antes ni siquiera era un tema. ¿Okay? Hoy en día como que es una posibilidad real y concreta porque se hizo una evidencia concreta de ejemplo. ¿Sí? El año pasado estuvieron en el piloto que hizo Jan Gell, participaron ustedes. Sí. Nosotros. Allí aprendieron la metodología de conteo. Exacto. Nosotros también lo usamos, nosotros sabiendo que también. Sí, es la misma metodología. Es la misma metodología de Jan Gell, que es este arquitecto danés que yo les mostré que ayudó a planificar la ciudad de Nueva York para el caso de las calles que se mostraron en la primera parte de la clase. Esa misma metodología se están utilizando acá. De hecho, Ciudad Emergente las utiliza también. Y esto es para contar un poco lo que viene. No sé si alguno se interesa por estos temas. Yo feliz de contarles en qué estamos, pero ahora, gracias a apoyo de Naciones Unidas, de hecho, la Fundación va a estar trabajando en temas de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los ODS, para llevar este aprendizaje de activismo ciudadano y de prototipos y de trabajo de inteligencia colectiva a otros países de Latinoamérica. Cuando uno se compara, por ejemplo, con los países de la OCDE y dice, bueno, Chile es como el más porro del curso, es cierto. Cuando nos comparamos con Alemania, nos comparamos con Francia, nos desempeñamos bastante mal en ciertos indicadores, pero cuando nos comparamos con la región, más de alguna cosa podemos compartir con el resto de Latinoamérica y Centroamérica. De hecho, lo que vamos a hacer durante este año 2017-2018 es llevar conocimiento que ya se aplicó en calles compartidas a países como Guatemala y Honduras, para trabajar las mismas temáticas que ellos están viendo con aprendizaje acá. Y eso es para contar un poquito en qué está, si alguno está más interesado en conocer de Ciudad Emergente, feliz de hablarlo. Pero para terminar la clase me gustaría que probáramos algo, ¿ya? Algo concreto. Entonces quiero volver a la hojita que tienen ahí en sus manos y preguntarles a algunos que tienen por ahí. ¿Cómo estamos de tiempo? Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a medir el bienestar de la clase, ¿ya? Vamos a medir el bienestar de la clase. No, de hecho, vamos a medir la calidad de vida. Sí. Vamos a medir la calidad de vida de la clase. Lo que ustedes tienen en sus manos es una herramienta que se llama Dibujando Calidad de Vida, ¿ya? Es una herramienta que funciona a partir de colores, lápices, etc. Donde cada uno de estos triangulitos que ustedes tienen levanta un dato, ¿ya? Nosotros hemos aplicado esta herramienta en el Mapocho pedaleable, en los malones urbanos, en las calles compartidas. Ustedes lo podrían ocupar con su comunidad en donde quisieran. Ustedes lo podrían ocupar como un dato para trabajar en sus proyectos de lo que fuera. ¿Sí? ¿Falta una de estas? ¿Falta una? Acá hay más, mira. Se pueden llevar con tiza también. Claro, pero como que las muelas les van a empezar a hacer así como... Ya, yo les voy a explicar cómo funciona esto. ¿Cuántos de ustedes fue la última vez que pintaron? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes pintaron? Bueno, Todos hace 30 años. Todos hace 30 años. Bueno, ahora vamos a volver a pintar, ¿ya? Esto es serio. Se necesitan varios colores siempre y cuando tú quieras usar varios colores. Mira, lo interesante es que cuando uno trabaja esta metodología tiene unas reglas muy básicas. Es que cada una de las respuestas se pinta en cada uno de los triángulos, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, alrededor de esta... No respondan nada todavía, porque esto es con preguntas, ¿ya? No respondan nada todavía. Solamente les voy a pedir que completen la segmentación, que es lo que está acá abajo. Por ejemplo, que es anónimo. Femenino, masculino, podría ser otro. Estado civil, que dice soltero, con casado, casado conviviente, divorciado, separado, anulado.
haga la segmentación ahí para que nosotros sepamos de alguna forma, y estos datos los podemos, de hecho, los vamos a colgar acá para que los vean. Y se pueden subir a una página. De hecho, esta herramienta tiene una versión en papel como la que yo tengo acá en la mano, y tiene una versión digital en el sitio dibujandoelbienestar.cl, donde todo lo que uno dibuja acá, uno lo puede escanear y lo sube a una página donde hay un algoritmo que lee los colores y todas las respuestas se agregan en solamente una sola. Entonces lo que podríamos hacer hoy día, después del ejercicio, es, si nuestro amigo Xavier, por ahí está, bueno, la gente de FabLab podría escanearlo y podríamos tener las respuestas de todo el curso agregadas en una sola matriz, ¿ya? Porque de hecho esto trabaja con un sistema de escaneo de imagen, de color. Entonces, lo que vamos a hacer es llenar ahí, y yo les voy a contar que esta herramienta, lo bonito que tiene es que es abierta a cualquier persona. De hecho, los niños, de hecho, enganchan mucho con esta metodología porque es súper lúdica. Los adultos también, porque es algo como que, de hecho, vamos a pasar por las preguntas, tiene como distintas dimensiones, ¿ya? La OSD, la OCDE, de hecho, catalogó esta herramienta como una herramienta dentro de su inventario de innovación social. De hecho, es una herramienta que está validada por la OCDE como una herramienta innovadora en la recolección de datos subjetivos. ¿Qué quiero decir con eso? Yo les voy a contar un poquito de qué se trata y luego vamos a hacer el ejercicio, ¿les parece? ¿Sí? Esta herramienta lo que busca, de alguna forma, es medir datos que a veces son subjetivos, ¿ya? Datos como, por ejemplo, el bienestar o la felicidad. De hecho, cuando ustedes ven, por ejemplo, esta imagen, uno básicamente lo que va haciendo es llenando con el color que quiera, con el lápiz que quiera o la forma que quiera, las distintas casillas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de hacer esto a partir de lápices y colores versus una encuesta lineal? ¿Cuál creen que puede ser la diferencia? Que uno ve, o sea, creo yo que uno ve como inmediatamente el resultado. Como ¿Ya? puedes ver inmediatamente una imagen que se representa. Una vez que lo termina ya está listo, no hay que sistematizarlo, claro. Uno lo podría analizar más, pero claro, al primer golpe de vista ya está listo el resultado. No, como usuario puede verlo, porque siento que la encuesta es que le tu respuesta y analizar un poco qué es lo que respondiste, en cambio con algo así finalmente lo ves de inmediato. Claro, claro. Es como en el fondo el caso extremo del censo, ¿no es cierto? Que te hacen un censo y después de como no sé cuántos años, si es que está analizada la información. Bueno, acá uno lo puede ver rápidamente. Tiene como una capacidad de respuesta, de contestación y respuesta rápida. ¿Qué más? ¿Qué puede ser distinto? Es comparable. ¿Es comparable? Claro. Claro. Una respuesta es muy buena. Exacto. Sí, es comparable. ¿Sí? Quizás es más entretenido también. Eso es súper buena respuesta. Me ha entretenido. Muchas veces las herramientas con que uno utiliza para poder hacer mediciones son fome. ¿Se han fijado cuando uno caminando y dice en el metro, ¿te puedo hacer una encuesta? No. Los tipos de encuestadores tienen que lidiar con la desidia de nosotros, porque nuestro tiempo es escaso. Pero si se fijan, y de hecho les voy a pedir que pongan aquí arriba a qué hora partimos el ejercicio, ¿ya? Cuando partamos, que lo pongan, para ver cuánto nos demoramos en recoger esta información, ¿ya? Pero muchas veces es entretenido hacerlo, ¿ya? De hecho, yo les voy a contar, de hecho esto no lo inventé yo, pero este es Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es un sociólogo, también es premio Nobel de Economía, de hecho, y él, de hecho, tiene un libro que se llama Pensando rápido y lento. No sé si alguno de ustedes lo ha leído. ¿Sí? Bueno, es bien interesante porque lo que él analiza es cómo funciona el cerebro. Nuestro cerebro funciona de forma rápida. La pintaron, no, pero lo tienen que pintar en la hojita, no hay que pintar su bufanda. Lo que él analiza es cómo nosotros, de hecho, funcionamos con nuestro cerebro. Nuestro cerebro, de hecho, de alguna manera tiene una forma más rápida y más intuitiva de responder y una forma más lenta también, que procesa las cosas de forma distinta. Cuando uno se toma el tiempo para tomar una decisión, probablemente es una decisión un poquito más pensada, ¿ya? Es como bien obvio. De hecho, cuando utilizamos el dibujo o los colores para responder una pregunta sobre la felicidad o el bienestar, estamos utilizando otra forma de utilizar nuestro cerebro. De hecho, es bien distinto cuando uno responde, por ejemplo, cosas tan subjetivas o complejas como la felicidad en forma lineal. Ejemplo, si yo dijera ¿cuántas veces tuviste una ruptura amorosa en los últimos 12 meses? Y tú me dices, chuta, 4. Y después te pregunto, ¿qué tan feliz eres? No tanto. Como que hay un sesgo en la forma lineal de responder preguntas, que eso es un problema que tienen las encuestas, ¿cierto? Cuando uno utiliza otros sistemas de recolección de información que apelan a otras formas de cómo funciona el cerebro, seleccionar un color, pensar esto, el tipo de respuesta también es distinta, ¿ya?
Y aquí lo que básicamente esta herramienta apuesta es generar o eliminar el sesgo que tienen las estructuras lineales de generación de encuestas. ¿Sí? Sí, eso. Claro, y también que induce a muchos errores en general, que cómo se mide y cómo el encuestador presenta la pregunta. Y exacto, me acuerdo otro ejemplo cuando trataban de buscar si las personas realmente sabían las vías de evacuación de por ejemplo, un colegio en Iquique, y crear estos mapas mentales. Ajá. Y tienen que dibujar por dónde supuestamente tenían que primero ubicarse en el colegio y luego por qué calles debían transitar. Y pudieron demostrar que había muchas diferencias de cómo ellos vivían la experiencia de evacuar según los mapas mentales de cada persona. Pero todavía hay otro ejemplo de cómo se puede medir de manera distinta. Claro. Claro, de hecho, la forma de completar estas herramientas es distinta porque también son subjetivas, ¿no es cierto? Sí. Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio, de hecho, de medir calidad de vida, ¿ya? El set de preguntas que yo les voy a mostrar tienen que ver con calidad de vida. Y aquí cada una de las respuestas probablemente va a ser muy distinta de las otras. Vamos, esto es totalmente subjetivo. No hay preguntas incorrectas y no hay preguntas correctas, ¿ya? Tiene que ver con sus percepciones. Esto tiene que ver con bienestar subjetivo, ¿ya? Totalmente subjetivo. Pero es muy valioso. De hecho, yo les voy a mostrar cómo hemos aplicado esta herramienta en distintos malones, etc. De hecho, la herramienta madre de todas estas se llama Dibujando el Bienestar, que tiene que ver con temas de bienestar subjetivo. Pero lo que vamos a hacer ahora es responder algunas preguntas sobre educación, ¿ya? Sobre salud, sobre desarrollo económico, sobre medio ambiente, sobre felicidad y equidad, de hecho. Y comunidad. ¿Cómo funciona esto? Ustedes todos tienen su hojita, ¿no es cierto? Súper. Entonces, esto funciona con dos hojas. Bueno, de hecho ahora vamos a hacer solamente una, la que ustedes tienen a mano y la que yo les voy a proyectar con mayor tamaño, que tiene las preguntas, ¿ya? Porque a eso no se lee mucho. La idea es que respondan en la hoja que tienen en sus manos, ¿no es cierto? Y que respondan de forma bien sencilla. Arriba está la fecha, sería bueno que le pusieran la fecha, ¿no es cierto? La fecha de hoy día es 10 del 7 del 17. Y abajo está la segmentación. Súper importante que eso lo hagamos para que no se nos olvide. ¿Ya? ¿Todo lo tiene listo? Súper. La hora de inicio son las 7. Yo tengo las 7:36. ¿Sí? 7:38, algo así. Sí. 7:38, ya. 7:38. Y lo que vamos a hacer es. Funciona así. Imagínense esto que es un radio, ¿no es cierto? Desde el centro hacia el exterior se responde A, B, C, D, ¿ya? Por lo tanto, la cápsula que está más cercana al centro es A. La segunda cápsula desde el centro hacia afuera es B. La tercera cápsula del centro hacia afuera es C. Y la última cápsula más cercana al borde del círculo es D. Es bastante sencillo, ¿ya? La idea es que ustedes lo respondan de forma abierta, sencilla, con el color que ustedes quieran y que vayan completándolo en cada uno de esos indicadores. Cada uno de estos pequeños triángulos es un indicador distinto, ¿ya? Y la idea es que, claro, esto puede quedar así o como ustedes quieran. Entonces, yo les voy a contar que, claro, esta herramienta la hemos utilizado en distintos proyectos y ustedes podrían perfectamente utilizarlo porque es una herramienta Creative Commons. O sea, cualquier persona la puede ocupar, ¿ya? De hecho, el sitio dibujandoelbienestar.cl ustedes pueden descargar esta matriz y la pueden utilizar para sus propios propósitos, para el proyecto que ustedes quieran, ¿ya? ¿Sí? Lo que pasa es que en esa misma charla que de la Janet Said-Khan mostraron una metodología de la Universidad Adolfo Ibáñez que están desarrollando para, pero era esto mismo, pero en relación a los barrios. Perfecto. ¿Era la misma metodología o...? No estuve en esa reunión, entonces no sé si era la misma. Sí. Era muy similar, era el... También era circular. Claro, el círculo no lo inventó Ciudad Emergente. El círculo existe desde el Italia. otro era como para definir los barrios y las características de los barrios y qué cosas estaban mejor o peor. Perfecto. Y también se creaba así como... Claro, o sea que el círculo da para mucho. Sí. De hecho, los niños lo ocupan para hacer caras felices. La Adolfo Ibáñez para medir barrios. Ciudad Emergente para medir calidad de vida. Claro, sí. No, pero no creo que sea el mismo, al menos yo no creo. Sí. Pero puede ser muy parecida. Sí. La pregunta es, o sea, los colores es por pregunta. Como tú quieras. Sí. Sí. Aquí vamos a leer después, entre todos, ciertas respuestas. ¿Sí? Así que les voy a dar desde
Vamos a hacerlo en 10 minutos, ¿ya? A los 5 minutos yo voy a cambiar las otras preguntas, ¿ya? Entonces, aquí están las primeras 7 preguntas, ¿ya? Yo las voy leyendo en voz alta, pero no quiero desconcentrarlo, así que me voy a quedar callado, ¿les parece? La idea es rellenar los casilleros, por ejemplo, si elijo la pregunta número 1 en letra C, rellenar los 3 primeros casilleros hasta la letra C. Exacto, sí. Les voy a poner música por mí. Ah, no puedo poner la música. Voy a tomar el café. ¿Sí? ¿Es a uno o es lo que tú ves en sociedad en general? A ti. Solo para socializar la pregunta. La pregunta 4 con respecto a ti. ¿Qué tan a menudo te toca a ti vivir situaciones de discriminación como individuo? Respecto a las 5, ¿se refiere a transporte a las 5 y las 6 o tiene que ver con el acceso? Perdón, la pregunta 5. 5 y 6. Ya, la 5 dice, pensando en el barrio donde vives, acceder a un buen trabajo es, bla, bla, bla. Transporte, ¿cierto? Acceder como en la forma más amplia del verbo, acceder, como poder ingresar al sistema, ¿no es cierto? Acceder en el sentido más amplio del término acceder, no solamente movilidad. ¿En el mismo barrio? En el mismo barrio. ¿Cómo conseguir un trabajo o entrar? Conseguir un buen trabajo en el barrio donde vive. Ah, dentro del barrio. Pensando en el barrio donde vive, ¿no es cierto? Ah, en el mismo barrio. Claro, pensando en el barrio donde vive. Pensando en el barrio. Por ejemplo, yo vivo en el barrio, no sé, Dos Dominicos. O vivo en el barrio Barrio Italia. O vivo en el barrio Huechura, no sé. En el barrio donde vive, acceder a un buen trabajo es bla, bla, bla. Después vamos a comentar por qué están formuladas de esta forma las preguntas de calidad de vida, ¿sí?
¿Cambiamos? ¿Todavía no? ¿Puedo hacer una pregunta sobre la CI? Sí. Dice una buena educación. O sea, yo donde vivo igual es como 3 colegios alrededor, pero no sé si son buenos. No sé a qué te refieres. Si es que está bien cubierta la educación como por metro cuadrado, kilómetro cuadrado. Claro. Probablemente si es que tú no sabes, yo lo pondría más en el término como más de difícil, ¿no? Porque si es que no sabes si es que es buena. Es que nunca he entrado a un colegio por ahí. Entonces no sé evaluarla yo. Desde tu percepción, ¿qué crees tú que puede ser buena o mala, dependiendo del colegio, desde el barrio donde estás? Ah, ya, vale. Bueno, claro. Es percepción, Sí, lo entendí. es súper subjetivo. ¿Un minuto más y pasamos? ¿O estamos listos? ¿Estamos listos? Todavía no. Ya. 30 segundos. Pueden copiarla al de al lado. Yo no me pasé. Ya, vamos a pasar a la próxima. Estas son las otras 7 preguntas. Y con esto terminamos y ya vamos a hacer un pequeño análisis de las respuestas.
¿Alguno de ustedes tiene masking tape? ¿No? ¿No andan con masking tape? ¿No? Así como para que les pegáramos como aquí y allá. ¿Sí? ¿Serías tan generoso de utilizar la inteligencia colectiva? De repente una tirita para que corra por el... con un simple pequeño margen para poder verla. En ambos costados. La mitad de una mitad de la clase podemos pegar en este lado y de la otra mitad podemos pegar en el otro. Pero con un pequeño sticker podremos pegarla en el muro. Simplemente para que la veamos. ¿Les parece? Buenísimo. Eso. Perfecto. Súper. De hecho, ¿nos podrían pasar una cintita acá para este lado acá? Disculpa que... No. Ah, la pasaste para atrás. ¿Cuál es tu nombre? Maximiliano. Maximiliano. Grande, Maximiliano. Ahora termino la voz. Sí, por favor. Con un pedacito y le pasas al resto de... Ahí vamos pegando la distinta calidad de vida de los distintos integrantes del programa Ciudades Inteligentes. No personalmente, pero ya poco igual. Claro. El problema es que se ha hecho mucho lo han podido hacer efectivo en clase. Claro, tiene la idea, pero tiene la fruta. La gente piensa que porque va a escuchar, todo eso, todo lo que se va a... ¿Cuál es tu nombre? ¿Pero no hablemos de esto? Ok, estimados y estimadas. Bueno, como pueden ver ahora, a sus costados tenemos la calidad de vida de la sala. Como bien decías tú, que si uno ve esto, el primer golpe de vista puede ser una lectura, ¿ya? Yo voy a hacer un juego, voy a darle un premio a 3 personas que puedan dar una correcta lectura de lo que ese círculo significa, ¿ya? Y este premio van a ser 3 stencils del Marón Urbano para que hagan guerrilla en su barrio, ¿ya? Es un stencil hecho con ah, no, son 4, sí. 4, el último es para el más simpático, o la más simpática. Ya, entonces, primera lectura. ¿Quién puede estimar qué significa esta matriz de respuesta? ¿O qué lectura se le puede dar rápidamente? Puede ser cualquiera. Se la pueden... Son mandalas.
Bueno, podría ser mandarlo. Sí, dale. Yo creo que es una especie de rueda. Ya. Entre más completa esté, más seguridad tengo para rodar o para avanzar. Ya. Mientras más completa esté, más seguridad tengo para avanzar o para robar en mi calidad de vida. ¿Algo así? Exactamente. Pensando en la calidad de vida. Pensando en las capacidades que te da la vida. Pensando en las capacidades. Ya, o sea, en el fondo, para poder reinterpretar la respuesta, ¿cuál es tu nombre? Juan Pablo. De Juan Pablo. Mientras más completa está esta rueda, ¿no? Mientras más se completa la rueda, es como que más rueda la calidad de vida. Mientras más forma redonda tiene. Mientras más forma redonda tiene. Yo creo eso, mientras más homogénea. Es como el entorno influye en la calidad de vida. Porque... Ya, está interesante porque por ahí vienen dos cosas. Ya. Una, correcto, Juan Pablo. Mientras más redonda es la rueda, en el fondo, más calidad de vida en la lectura. Por ejemplo, miren, hay algunas que tienen gran parte de su de su perímetro, ¿no es cierto? De la forma del perímetro del círculo más cercano al círculo. Esos son manifestaciones subjetivas, porque esto es subjetivo, es muy distinto cada una de ellas, ¿ya? Depende de lo que nos ha tocado vivir, del barrio donde nos ha tocado estar, ¿no es cierto? Pero mientras más completo está el círculo, es más calidad de vida en base a estos 14 indicadores que analizamos, ¿ya? Por ejemplo, ahí hay uno que está bastante completo hacia arriba, el rojo también se ve como bien completo. Entonces hay algunos que mientras más completo esté el círculo, es más amplia la definición de calidad de vida en términos de que es más completa. Así que te llevas tu primer stencil del Otra lectura, por aquí tú dijiste algo que tenía que ver con el entorno. Yo le estaba diciendo que depende del entorno, porque si vemos la parte inferior, basado más en la parte del barrio, de las actividades y del ecosistema que vivimos, ¿no? Como también puede influir en la parte de arriba. Mira, como ves que hay menor incidencia en casi en la mayoría. Aquí, por ejemplo, el más gris, el que está allá, hay el barrio influye más sobre la calidad de vida. Mira cómo está influyendo allá. Ajá, o sea, como que tú dices que hay una relación entre lo que pasa arriba y lo que pasa abajo. Abajo, hay una relación. Ya. Creo que tiene que ver un poco con cómo una persona cómo uno se explaya hacia afuera. Ya. Como individuo no se siente tan contraído. Ajá. Y entre más afuera uno esté, más se puede explayar con su medio. Siento que como cuando uno llena el círculo en su totalidad, cuando más interacciones tiene con sus alrededores y cuánta confianza también tiene uno como para explayarse. Hay más medios. Claro. ¿Están de acuerdo con eso? Claro, cuán satisfecho estoy yo con mi entorno. Ya. Yo creo que ahí como que los tres aceptaron de alguna forma. Si ustedes se fijan, yo voy a hacer una línea acá, pero aquí. Si yo hice una línea vertical, ya, entre la parte del 1 hacia el 7, todo lo que está a la izquierda mía, hacia acá, tiene que ver con temas más personales. La calidad de vida desde mi perspectiva personal. Todo lo que es desde la línea vertical hacia la derecha tiene que ver con el entorno, que son decisiones que no pasan por mí, sino que el entorno afecta mi calidad de vida. Y eso es muy obvio en la área urbana, ¿cierto? Porque, de hecho, si ustedes ven estudios de, por ejemplo, bienestar de las personas a nivel global, un sueco de 40 años con un buen trabajo y un buen sueldo y una buena educación comparado con un chileno con un buen sueldo de 40 años, con una buena educación, etc., es más feliz el sueco que el chileno. ¿Por qué pasa eso? Porque el entorno es distinto. Porque sí importa dónde uno vive. Por mucho que uno diga, pero ya, si yo soy feliz en mi casa. No importa solo la casa, importa dónde está la casa metida. Importa que la casa esté metida en un buen barrio. Importa que ese barrio esté bien integrado. Como que todas esas cosas afectan. El entorno importa. Por eso, el análisis de dibujando calidad de vida hace una diferencia entre lo que es el entorno y lo que es lo personal. Si se fijan hacia la derecha, puede que hayan ciertas cosas que son más amplias desde lo personal y otras más reducidas hacia la parte del entorno, porque a veces los barrios donde vivimos no nos entregan todo lo que uno quisiera. Por ejemplo, alguien decía, oye, pero trabajar en mi barrio, ¿cuántos de ustedes trabajan en el barrio donde viven? Casi nadie. Muy poco. ¿Cuántos de ustedes tienen que desplazarse en auto para poder llegar a la pega? ¿Cuántos de ustedes hacen un viaje de más de 40 minutos para poder llegar a su trabajo todos los días? Bueno, son hartos. Eso afecta la calidad de vida. Si yo paso, de hecho, una hora
haciendo un viaje en transporte público desde mi casa a la pega y lo multiplico por 5 días a la semana, me paso muchas horas en el transporte, ¿no es cierto? Y eso afecta mi calidad de vida. Entonces, sí importa también cómo uno diseña esos barrios, si los diseño para poder tener oportunidades para trabajar, oportunidades para entretenerme, oportunidades para poder acceder a salud, etc. ¿Ya? Entonces, no sé cómo nos repartimos ahí, pero hay dos, uno para ti y otro por allá, ¿ya? Para esa respuesta. Entonces, Juan Pablo, ustedes dos se lo reparten. Y otra lectura, una tercera lectura. ¿Hay más lectura? ¿No? También te pone en una posición de decir, bueno, en base a esta evaluación, como que te proyecta decir qué es lo que te falta, y te traza como metas, como para poder, te traza desafíos. Ajá. Decir, esto lo tengo que lograr. Está bueno, sí, sí. Quizás como que en el fondo sienta una línea de base, ¿no? Porque si uno, de hecho, yo les voy a contar que esta herramienta, lo que hemos hecho en repetidas ocasiones es medirla antes de las intervenciones ciudadanas, durante y después. Es una manera también de ir siguiendo una pista, ¿no es cierto? Ahora, todos estos datos, de nuevo, son subjetivos. Si es que entre medio del levantamiento de datos inicial y la intervención ocurrió un terremoto, les aseguro que esto va a cambiar, ¿cierto? Y eso puede pasar. Lo que no quiere decir que los datos no sean valiosos, como que es un ejercicio que hay que estar constantemente haciéndolo. Y con eso, de alguna forma, quiero tratar de dar un cierto cierre a la clase de hoy día, porque lo que tú bien dices es súper relevante. Cuando uno genera o empieza a mirar la ciudad no como un producto, sino como un proceso continuo que hay que estar midiéndolo, poniéndole energía, haciendo y repitiendo las acciones, construyendo, midiendo y aprendiendo, está hablando de una ciudad que se va construyendo en el tiempo. Son cosas que, de hecho, alguien dijo, tú dijiste, cuando preguntamos cuántos son los tiempos de la ciudad, y tú dijiste, son cientos de años, ¿cierto? Las ciudades son procesos que se construyen en el tiempo. Y la ciudadanía, de hecho, está también para poder darle un curso a esas cosas. Nosotros tenemos como la capacidad de poder vivir en el tipo de barrio que nos interesa vivir en la medida que hagamos las cosas y en la medida que le metamos cariño a los espacios públicos, en la medida que nosotros digamos, este barrio me pertenece a mí y no solamente de unos terceros que tienen que tomar las decisiones. La clase de hoy día de alguna manera trataba de apuntar con ejemplos concretos y exponerlos a ustedes a cosas que son de sentido común. Tú decías, esto me da risa porque ya lo he visto. Pero lamentablemente hemos perdido estas cosas en el diseño de la ciudad. Y muchas veces pensamos que la única forma en que una comunidad puede participar es de forma reactiva. Pero pueden existir formas muy proactivas de hacerlo, ¿cierto? Formas desde compartir una comida con tu comunidad hasta empezar a preguntar qué tan feliz eres haciendo este tipo de cosas, ¿cierto? Son cosas que de alguna manera no. Yo lo que quiero transmitirles con esto es la sencillez de hacer ciudad. Hacer ciudad no es tan complejo. Hacer la ciudad puede ser entretenido, de hecho, puede involucrar hasta a los niños, ¿cierto? Ojalá. De hecho, si más niños diseñaran ciudades serían probablemente mucho más entretenidas. Por lo tanto, de alguna manera la clase de hoy día de diseño de ciudad y comunidad, al menos para mí, era mostrarles ciertas perspectivas teóricas. Entender ciudad de distintas aproximaciones no es un consenso absoluto, pero sí tenemos que tener información para poder tomar esas decisiones. Si no tenemos información o obviamos la información, lo que no se cuenta, no cuenta. Por eso es importante tener estos datos, ¿ya? Hablar de felicidad cuando hablemos de ciudad, porque es la cosa que nos mueve, ¿cierto? Nosotros finalmente queremos ser felices en los lugares donde vivimos. Por lo tanto, de alguna manera, la parte final de esta clase de levantar datos es para tener y ampliar nuestra base de información. Cuando diseñemos ciudad, tratemos de ampliar esos datos y no nos quedemos con lo que hay ahí a la mano o con los datos que descargamos de internet. Generemos nuestros propios datos. Invitemos a la comunidad que se anime a contribuir con esas cosas. Seamos nosotros mismos como actores de cambio y tratemos de promover esas cosas. Por lo tanto, nada. Yo estoy súper contento, al menos de que me hayan invitado a hacer esta clase hoy día. No sabía que habían tantos ingenieros, por lo tanto me encantaría tener más amigos ingenieros para que trabajáramos herramientas desde el lado tecnológico, porque de alguna manera ese es también el espíritu de la organización en la que yo trabajo, trabajar con distintas disciplinas. Así que no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer antes de que cerremos. Sí, tú mostrabas un montón de intervenciones. ¿Esas intervenciones son todas financiadas por el gobierno? Eso lo veremos, de hecho, te comento. Ciudad Emergente tiene un modelo de negocio que está muy sesgado en base a la profesión de quienes, de hecho, echaron a andar este proyecto. Yo soy arquitecto y como arquitecto, si ustedes saben cómo funcionan los arquitectos, en general es por proyecto. Como que un proyecto alimenta una oficina, etc. Por lo tanto, gran parte del modelo de negocio de Ciudad Emergente es por proyectos. Entonces, financiamos proyectos. Algunos proyectos duran, por ejemplo, 2 años, algunos proyectos duran 6 meses, y esos proyectos pueden ser financiados por el sector público, a veces son financiados por el sector privado, a veces son financiados por fondos internacionales. De hecho, hoy día, por ejemplo, el 80% del financiamiento de Ciudad Emergente es de fondos internacionales. De hecho, las Naciones Unidas, de hecho,
gran parte del trabajo que vamos a hacer ahora en los próximos 2 años financiado por Naciones Unidas. Para hacerlo en Chile. Para hacerlo fuera de Chile. Cuando le mostré el caso de Washington DC, era un proyecto financiado por la Oficina de Planificación de Washington DC. Son fondos internacionales. Pero los primeros años, de hecho, cuando yo partí Ciudad Emergente en pijama en Nueva York, no había nadie que creyera en este proyecto. No, era como, había que hacerse un nombre, ¿no es cierto? De hecho, gran parte del primer financiamiento fue a partir de... ¿Conoce las plataformas de crowdfunding? Sí. Ya. A partir de una plataforma de crowdfunding. Levantamos $1.000 con eso, para el primer proyecto. Que fue de hecho para poder hacer el primer malón urbano, para poder poner meter algún equipo para que trabajara en el primer proyecto. De hecho, partieron de eso. Sí. ¿Más proyectos en Chile? Sí, tenemos, yo creo que más proyectos en Chile, pero de hecho la curva va creciendo hacia afuera y como que nuestra capacidad es limitada, por lo tanto como que seguimos haciendo siempre proyectos en Chile porque somos de acá, ¿no? Pero abriéndonos a otros contextos. Sí. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para que todo esto no quede en algo efímero, en algo... Por ejemplo, lo que contaba antes, me acuerdo del año pasado cuando hicieron la cuestión de la Constitución. Sí. Nosotros participábamos con mi señora, con unos amigos, fue súper entretenido todo, pero todo eso quedó en nada. Hasta el momento no quedó en nada. Como que se ha tirado la cámara y después un montón de cosas. ¿Cómo podemos participar nosotros o qué medidas se pueden tomar para que no quede en algo, para que fue un fin de semana lindo con los vecinos y al final no sirvió para nada? O esa ciudad de Estados Unidos que pusieron los arriendos, yo dudo que haya variado el precio metro cuadrado en ese barrio. Claro, o sea, se quedó todo el dato, súper lindo, pero ¿qué hacer para que ¿Qué hacen? eso? Yo creo que para que las pequeñas acciones que yo muestro hoy día, que son acupuntura, son acciones efímeras, temporales, se transformen en cambios o procesos de largo plazo, tiene que haber una cierta consistencia en lo que se hace y que haya una cierta voluntad política que valide ese tipo de acciones. Por ejemplo, el caso del Mapocho Pedaleable es bien potente, porque es una acción que se fue haciendo, partieron 4 pelagatos con una cámara y filmaron un video subiéndolo a YouTube. Y después se transformó en una acción de no 4, 40, y después de no 40, 4.000, y después repetido año a año, y después con la presidenta Bachelet dándole como prioridad presidencial. Entonces, de alguna manera hubo una consistencia de las personas que estaban detrás, de que creían en lo que estaban haciendo. ¿Okay? De hecho, los mismos malones, no sé, por ejemplo, nosotros creemos en lo que estamos haciendo. Y llevar una acción que se hace en un pequeño barrio y que de repente salgan 12.000 personas salgan a conocer a sus vecinos, es porque hay una consistencia en lo que uno quiere, que es construir confianza. Entonces yo creo que de alguna forma lo que yo te podría como dar como tip es como si uno quiere hacer algo, no cranearse tanto o no cuestionárselo tanto, sino hacerlo. Y una vez que lo hace, te das cuenta si funciona, si no funciona, si hay gente que se apoya, si hay gente que quiere sumarse y darle, y repetirlo. Y sumar a más personas, no hacerlo solo, nunca hacer estas cosas solo. Como tratar de contarle a otras personas las ideas que uno tiene. Porque finalmente uno encuentra apoyo en otros. Muchas veces uno se queda con las ideas. Se puede agarrar mi idea. No, este proyecto es mío. Pero en la medida que uno saca las ideas para afuera, hay muchas personas que dicen, oye, podrías hacerlo así, o te aporta. Quizás alguien también te va a querer robar la idea, pero la idea está dando vuelta. Es como la idea del malón. Nosotros no inventamos el malón, ¿te fijas? O sea, la gente no inventó el malón, es algo que existía siempre. Es como darle una vuelta de tuerca. O andar en bicicleta no lo inventó pedalear, ¿te fijas? Entonces yo creo que ahí un poco la respuesta que te podría dar es hacerlo, y ojalá que esté combinado con alguna voluntad política. Tratar de... Los políticos finalmente, no sé si alguno de ustedes acá es político, tengo una muy buena apreciación de los políticos, a los buenos políticos, que ven en este tipo de cosas maneras de acercarse de forma sincera y constructiva a la ciudadanía. Cuando hay también un vínculo político a esto, es mucho más potente que estas acciones ligeras se transformen en cosas perdurables, cuando hayan políticos con visión. Entonces yo creo que eso también es súper potente o importante, que se conecte con tomadores de decisiones, que no quede en un grupo aislado de creativos, que muchas veces en el mundo de las industrias creativas pasa eso. ¿Sí? No sé si respondo a tu pregunta. ¿Alguna otra? Un poco en las herramientas que están utilizando, veo mucho el concepto de video, Ajá. cosas de las ideas centradas en las personas. Ajá. Y otros referentes, como Leo, Design Thinking, no tengo que usar mucho. Sí, las metodologías de pensamiento de diseño. ¿Qué otras metodologías de diseño? A ver, yo creo que las que mostró hoy día tenían que ver con estas metodologías de
como Lean Startup, ¿no es cierto? De construir, de medir y aprender. Eso es lo que nosotros hemos utilizado mucho. Construir algo, medir y aprender es como una forma de prototipar cosas. Y eso lo hace IDEO o lo hacen, no sé, grupos como Pedaleable, hay muchas organizaciones que hacen este tipo de cosas. Pero así rápido no sabría mencionarte muchas otras más metodologías, pero está lleno en el fondo. Quizás podríamos conversar más tú y yo de alguna de esas metodologías que te interesa a ti. Pero a las que nosotros hemos estado ocupando en los últimos 6 años tienen que ver con construir las cosas, medirlas y aprender de ellas. Como un proceso que se puede repetir y se puede escalar. ¿Otras preguntas? ¿Sí? El tamaño de la muestra, ¿qué significa que podría existir como para si vamos a hacer el cambio? ¿Tú te refieres al porcentaje de la muestra para cualquier proyecto? Mira, no sé si hay un número preciso, pero las muestras de números pequeños tienden al error. Te podría decir que muestras muy chiquititas son muy engañosas, porque se polarizan mucho los datos. Entonces, ojalá que cuando hagas una muestra sea la más amplia que puedas tener en el contexto donde estás. ¿Fijas? Si estás en un grupo, en un barrio, no sé, 500 casas, ojalá que al menos el 10% logres recoger esa información. Con un universo de 100 respuestas o 100 personas en general se logran datos más fidedignos que con 10. De hecho, como te digo, no hay una cifra exacta, pero los números pequeños tienden a arrojar muchos errores. Trata de aumentar lo que más puedas en la muestra, pero pasado los 100, en general tienden como a nivelarse las respuestas, pasadas las 100 entradas. Por eso se fijan cuando dicen, si el mundo fueran 100 personas, bla, 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 como que hay un número con respecto a los 100 que a veces funciona. Y yo no soy un experto en ciencias sociales, yo creo que tú quizás puedes dar cátedra en eso. Pero eso, los números pequeños trata de evitarlos, trata de generarnos un poco más amplios. Bueno, no sé, yo súper dispuesto a que este curso siga y van a tener más profesores y más clases, pero ahí están mis datos. Bueno, está el sitio web de Ciudad Emergente, está mi Twitter o el Twitter de la ONG. Si me quieren contactar, feliz yo de contarles más de estos proyectos o de orientarlos con lo que están haciendo en sus proyectos del programa. Así que muchas gracias por la invitación y gracias. Su existencia.